especial, eres hija divinamente mujer. Lidia era conocida como una mujer que adoraba y temía a Dios. Hechos 16:14. Ella vivía en Tiatira, donde habían muchos judíos. Era una exitosa vendedora de púrpura, una variedad de tela. Yo soy de la idea que las iglesias somos una de las entidades que hemos promovido, aunque debo reconocer que en muchos casos probablemente sin intención, pero hemos promovido un tipo de discriminación en contra de la mujer, históricamente. O sea, la iglesia tiende a dar una preeminencia a hombres y un reconocimiento a hombres, cuando de manera curiosa, algunas de las héroes de la fe que ocuparon roles extraordinarios en la Biblia fueron mujeres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento uno puede pensar rápidamente de figuras como Débora, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, una Esther, la misma historia de Ruth que queda narrada en el Antiguo Testamento. Todos son testimonios a la vida de mujeres que creyeron. Cuando tú metes figuras, digamos, menores o secundarias como Ana, la mamá de Samuel, o sea, mujeres que oraron hasta que Dios respondía a sus peticiones, tú comienzas a entender que la Biblia no trata a la mujer como un proyecto secundario. Y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdóneme, el rol de la mujer incrementa aún más. Hablábamos y señalábamos de nuevo la semana pasada cómo mujeres jugaron roles protagónicos en el ministerio de Jesús, incluyendo siendo las primeras a encontrarse con un Jesús resucitado, las que se quedaron con él en la cruz, ¿verdad? Había un hombre, Juan, por lo menos 3 mujeres, o sea, una proporción de 3-1, ¿verdad? Ahí en la cruz con Jesús. Y comenzamos a entender todo este proceso y ver que ciertamente la Biblia dignifica a la mujer. Y alguien dirá, pero pastor, pero si dignifica a la mujer, ¿por qué a veces descuadramos, no entendemos ciertas cosas? O luce ser que la Biblia pone a la mujer en una posición secundaria. Bueno, te quiero exponer hoy que hay razones por las cuales personas llegan a esas interpretaciones. Y para darte un poquito de información en cómo interpretamos la Biblia, quiero pedirte que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 3, versos 5 al 6, que nos va a ayudar a entender un poquito de los elementos que necesitamos para correctamente interpretar la palabra de Dios. Yo tengo estudios, conozco lo que es hermenéutica, ¿verdad? Que es justamente la rama de la teología que se ocupa de analizar, de leer un texto antiguo para sacar de él la correcta interpretación o hacer una exégesis, una interpretación de textos, ¿verdad? Específica. Ahora, yo te estoy hablando en este pasaje de algo que va más allá de la hermenéutica, ¿verdad? Y quiero leerte. Dice justamente 2 de Corintios 3, a partir del verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Te quiero compartir ese pasaje, porque yo necesito que tú entiendas que ha existido, y me imagino yo que existirá por mucho tiempo, una práctica de tomar la letra, de entrarle a la letra. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la letra, está hablando, todo el contexto te indica, de la ley de Moisés, de lo que los judíos creían, ¿verdad? Es muy posible tomar la letra, literalmente lo que Dios ha dicho, lo que Dios quiso establecer, y por tomar la letra únicamente, exclusivamente, sin la intervención de vida del Espíritu de Dios, lo que la palabra produce, lo que la letra produce, no es lo que tú pensarías que produce. Lejos de producir un bienestar, un despertar, un bien para todos aquellos, dice el apóstol Pablo que la letra sola literalmente mata, esclaviza, roba la esencia de la vida.
para tú entender correctamente lo que el Señor está declarando en su palabra, no basta simplemente leer la letra, tú necesitas ese acompañamiento. Y me perdonan la frasecita, porque yo sé que es como poco útil, pero intangible, abstracto, del Espíritu Santo, tratando con tu mente y con tu corazón. Porque sin ese Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón, lo que termina dándose con la palabra es la esclavitud de hombres. Y si tú piensas que estoy siendo dramático, yo quiero simplemente ilustrarte este punto en la vida del mismo Jesús. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas 6, en Mateo 12. Quiero leértelo de Marcos 2, del 23 al 28. Escucha este momento. Dice: aconteció que al pasar él, o sea Jesús, por los sembraderos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor aún del día de reposo. Déjame explicarte lo que está pasando. Los judíos tenían esta ordenanza sagrada del día de reposo. De hecho, vino en los mismos 10 mandamientos. En los primeros 10 instrucciones que Dios le da, está la ordenanza de guardar el sábado para Dios. Y los judíos lo habían interpretado a tal punto que decían: no, espérate, que el día de reposo no se puede hacer nada porque lo importante es el día. De hecho, para ser bien técnicos, la acusación de los fariseos es falsa. Dice: ¿por qué ellos hacen lo que no es lícito? La Biblia dice que ellos estaban arrancando espigas con sus manos. La Biblia establece en Deuteronomio 23, 25, que en el día de reposo lo que no se podía hacer era ponerle hoz a las espigas, era usar instrumentos para cosechar. Pero permitía que tú lo hicieras con la mano. Pero ya la religiosidad estaba dominando. Fíjate que el encuentro que tú tienes aquí es de unos intérpretes de la ley contra el autor de la ley. Los intérpretes le dicen: ven acá, ¿cómo es posible que tus discípulos están haciendo lo que no es permitido? Y es uno de esos momentos en la Biblia a donde Jesús da a entender el corazón detrás aún de la ley. Y él dice: es que ustedes están trancados, ustedes no han entendido lo que está pasando. Ustedes entienden que esto se trata de preservar el día. La intención nunca fue el día. La intención no es que el hombre fue hecho para honrar el día de reposo. La idea es que el día de reposo fue hecho para honrar al hombre. Pero es fascinante cómo cuando carecemos de esa dirección de Dios, podemos tomar lo que Dios mismo ha querido establecer y las interpretaciones y las conclusiones que sacamos, lejos de infundir vida, lejos de ser de aliento, terminan tratando de controlar, terminan tratando de amarrar a la misma gente que estaba supuesto de alguna forma a alentar. Déjame repetírtelo. Para tú discernir correctamente lo que la palabra de Dios está diciendo, tú vas a necesitar no solamente el conocimiento de la letra, no solamente tu lectura de la letra, eso es vital, Tú vas a necesitar la dirección del Espíritu Santo. Porque si no, lo que va a resultar, las palabras no son mías, son del apóstol Pablo, es muerte y no la vida que estábamos todos buscando. Déjame darte inclusive, hay una razón por la cual estoy haciendo esto. Estoy tratando de enseñarte cómo alguna gente han mal enfocado algunas verdades que la Biblia enseña. Déjame darte otra ilustración, ¿verdad? De discernir a medias, de no tener una visión completa, ¿verdad? De lo que Dios está tratando de establecer. Tanto en el libro de Efesios,
capítulo 5, verso 5, como en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 22, el apóstol Pablo le escribe a los esclavos. En el contexto histórico de la Biblia, en las sociedades a donde se escribe, la esclavitud se practicaba. Y Pablo le escribe a los esclavos, les manda a que le sirvan a sus amos como si le sirven al Señor. Déjame preguntarte algo. ¿Querrá esto decir que la Biblia aprueba, apoya la esclavitud? Una pregunta que vale la pena hacer. En el siglo XIX, 620,000 hombres murieron defendiendo este concepto. Ese fue el total de muertos de la guerra civil norteamericana que se peleó por la causa de esclavitud. Muchos de los que pelearon en el sur, la parte que perdió, la parte que apoyaba la esclavitud, eran creyentes que usaban esos dos versos para enseñar que la Biblia apoyaba la esclavitud. Bien curioso. Entonces, ¿la apoya o no la apoya? Es fascinante porque si tú tomas pasajes como Gálatas 5:1, que habla de la libertad que Cristo nos ha dado. Y en el mismo libro de Gálatas nos dice que ya no hay esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Comenzamos a entender que en su expresión máxima, claro que la Biblia no apoya esclavitud. Pero es posible coger un pedacito de la ley y levantar una enseñanza que literalmente esclaviza. Uno de los principios de hermenéutica es que hay que reconocer cuando Dios está hablando a nuestras circunstancias. O sea, nosotros en nuestras circunstancias Dios nos habla, y cuando Dios está dictando la postura que nosotros tenemos que asumir como creyentes. Si tú tomas la Biblia, recuenta múltiples historias a donde la opinión de Dios no se da a pesar de que hay faltas cometidas. En el libro de Génesis, bregando con el rey Abimelech, vemos cómo Abraham miente. Y aparentemente Dios se queda callado en el tema. ¿Querrá decir eso que Dios apoyó la mentira de Abraham? No, claro que no apoyó la mentira de Abraham. Pero en su narrativa nos va a presentar cosas, y en momentos Dios va a presentar entonces la postura que tú y yo debemos asumir en algunos momentos. Yo sé que la complicación para algunos entonces es tratar de entender, bueno, pastor, ¿y cuándo sabemos cuándo Dios está hablando a nuestras circunstancias? ¿Cuándo Dios está dictando cómo nosotros debemos pararnos? ¿Qué postura debemos tomar? Solamente puedo decirte que hay dos valores que nosotros tenemos que utilizar para comenzar a entender si Dios está hablando a las circunstancias, o dentro de las circunstancias que estamos viviendo nos está dando una palabra, o está marcando una postura en nuestras vidas. Yo creo que la primera postura es saber que leemos la Biblia a través de lentes. Eso es lo que hemos estado hablando, que gente interpreta un chin y por su propia experiencia se van con eso. Todo el mundo lee a través de ciertos lentes. La pregunta es, ¿a través de cuáles lentes estás tú leyendo? Porque hay lentes. La Biblia te recomienda utilizar algunos lentes para leer. Yo creo que el primer enfoque que tú tienes que entender cuando tú lees la Biblia es que tú tienes que leerlo desde la óptica de ser un hijo o una hija de Dios. Tú no eres un extraño. Esto no es una carta escrita a un tercero ajeno o lejos de ti. Lo que tú tienes delante de ti refleja el corazón de tu Padre. Y cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios, si tú quieres asegurar interpretarla correctamente, ese pensamiento no puede estar lejos de ti. Tú tienes que saber que Él me ama. Este es mi Padre. De mi papá están hablando aquí. Sé que muchos de ustedes pueden tener memorias sobre su padre terrenales y pasan por ciertas calles o ven ciertas cosas y les recuerda algo que su viejo hizo por ti en un momento, ¿verdad? O sea, te trae memorias, tú conoces el temperamento. Bueno, tú tienes que conocer, familiarizarte con Dios, saber que esta es la historia de tu Padre y que lo que Él está haciendo al darte esta historia es literalmente revelándose a tu vida. Esa es la primera condición.
La primera condición para interpretar correctamente es que se lee como un hijo lee lo que su padre le ha escrito. Si me pregunta la segunda, te diría con toda franqueza, se lee a través de los lentes de amor. Se lee sabiendo que somos amados. Se lee sabiendo que Él ha dado todo por ti. Y yo creo que esos dos filtros, leer sabiendo que somos hijos y leer sabiendo que no hay nada que Él va a retener de mí, porque ya me dio su Hijo, y como dice Pablo en Romanos, juntamente con Él todas las cosas. Esas dos verdades tienen que dominar cuando tú te acercas a leer. Yo creo que eso es de las verdades que te va a ayudar a interpretar correctamente. Mira, dándote toda esta introducción sobre interpretación bíblica, hermenéutica, la dirección del Espíritu Santo, yo quiero examinar contigo un pasaje en la Biblia. Y quiero coger este pasaje porque este pasaje en la Biblia, en esencia, resalta las enseñanzas más difíciles que tienden a limitar a las mujeres en las iglesias. Hay un pasaje en el libro de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, del 11 al 15, ¿verdad? Hay otro pasaje en Corintios, pero solamente déjame decirte que el pasaje de Corintios levanta básicamente estos mismos temas, y a fines de ser eficiente en el tiempo, pensé que era más prudente trabajar de este pasaje de Timoteo, ¿verdad? Oye lo que dice primera de Timoteo 2 sobre la mujer, ¿verdad? Dice: la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es un pasaje, escúchame bien, está en la Biblia, yo no me acabo de inventar este pasaje. Está en la Biblia. ¿Y qué hacemos con un pasaje como este? Lo ignoramos, nos comportamos como si no tuviera ahí. Y yo creo que estamos obligados a tratar de buscarle respuesta a este pasaje. Porque déjame serte claro, déjame serte categórico, es de los pasajes que muchas congregaciones utilizan para manejar a la mujer como lo manejan. Hay iglesias a donde una mujer no puede subir al púlpito. Y no puede subir al púlpito porque la interpretación es que si la mujer sube al púlpito, de alguna manera está ejerciendo autoridad y enseñando. Y Pablo dijo que él no permitía que la mujer enseñara ni que ejerciera autoridad. Déjame comenzar con lo más fácil primero. Y es el final del pasaje. Porque ésta se salvará engendrando hijos. Miren, hermanos, si aceptáramos ese pasaje tal como está escrito, tuviéramos un choque soterológico terrible. La soterología es la rama de la teología que guarda todos los conceptos de salvación. Y déjame decirte algo, la Biblia no da mucho espacio para que sea mal interpretado como un hombre o como una mujer se salva. Un hombre, una mujer se salva por la gracia de Jesús. Literalmente, el abrir mi corazón a lo que Jesús ha hecho por mí, comenzar esa relación con mi Padre Celestial, es lo que garantiza mi salvación. No me lo gano, no hay nada. Es más, el pasaje famoso sobre la salvación, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, categóricamente dice que la intención de Dios en regalarla era para que nadie pudiera gloriarse diciendo: ¡ja! Yo soy un verdugo, yo me salvé, yo lo logré, yo cumplí todo lo que había que hacer
para tener derecho a la salvación. No, la Biblia es categórica en decir que tú no te la mereces, que tú no puedes ganártela y que Dios te la regala. Y te invita a aceptarla, te invita a vivir en intimidad. Eso no es un invento mío. Y de repente, si tú lees 1 de Timoteo, capítulo 2, aislado, dice, no, pero espérate, la mujer se salva engendrando hijos. Aquí hay una contradicción, aquí hay un conflicto, aquí hay algo que no cuadra. Ciertamente hay algo que no cuadra, hermanos, ¿verdad? Y déjame darte las dos soluciones que presentan grandes estudiosos a este pasaje, ¿verdad? La primera es justamente la definición de la palabra salvarse. Es la palabra griega sozo, que es la misma palabra que se usa para salvación. Pero también la palabra sozo tiene otras definiciones. Tiene que ver con entereza, tiene que ver con tomar su lugar, tiene que ver con cumplir el propósito para el cual Dios estableció a una persona. Básicamente, una interpretación de ese pasaje es que la mujer al ocupar su lugar, ¿verdad?, va a facilitar procesos. Para decir, pero ¿cómo va a ser esa interpretación? Piénsalo. Génesis 3, cuando la mujer queda en desdicha por el pecado, antes de Dios dar sentencia al hombre, a la serpiente y a la mujer, Dios profetizó y dijo que es de la descendencia de la mujer que vendrá el que va a herir la cabeza de la serpiente. Entonces, muchos estudiosos entienden que aquí no hay una contradicción, por lo contrario, aquí hay una apelación a lo que Dios mismo estableció en Génesis 3, que ciertamente salvación vendrá a través de una mujer engendrando un hijo. Y la Biblia nos enseña categóricamente que María engendró a Jesús, el cual sería camino de salvación para todos. Débora, profeta, que se levantó como madre de Israel, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápido, y acostumbraba sentarse bajo la palmera. Jueces 4, del 4 al 5. Es el favor que fluye alrededor de tu vida.